waking up stories that turn blind. Will you follow? Ayer fue el Día Mundial de la Tierra, así que no podíamos pasar este programa sin hablar de algo súper importante para el ecosistema digital y para el mundo en general, y son las finanzas sostenibles, las finanzas con componente verde, aquellas orientadas a combatir el cambio climático, reducir los gases contaminantes y que también incluyen aspectos sociales como fomentar modelos económicos y empresariales que respeten los derechos humanos o la justicia social. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Gracias por acompañarnos, Isabel. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para sentar las bases de este programa de hoy es preguntarte a ti, ¿qué son exactamente, para concretar, las finanzas sostenibles? Pues las finanzas sostenibles son finanzas en las que los inversores se preocupan por productos financieros que consideran el impacto para generaciones futuras de los productos financieros, de manera que con nuestro consumo, con nuestros usos, somos respetuosos con un planeta de recursos escasos y que será un legado para futuras generaciones. ¿Crees que las inversiones con marco ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo, ha dejado de ser una moda para convertirse ya en el sector financiero en una tendencia estructural? Desde luego es una megatendencia, más que una tendencia. Sabéis que las megatendencias duran del entorno de 15-20 años y muchas llegan para quedarse, y efectivamente las finanzas sostenibles han llegado para quedarse. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de 2020, que con la pandemia hubo mucha más sensibilidad por parte de los inversores por las finanzas sociales. Y además, durante los meses de mayor inestabilidad, como pudo ser marzo de 2020, aumentó la demanda de finanzas sostenibles. No hubo bajada, sino que además aumentó. En un momento en el que, bueno, pues las finanzas en general estaban un poco más deprimidas. Entonces, efectivamente, ahí es donde se ve el tema de la megatendencia. Luego es interesante ver cómo hay determinados fondos que se orientan concretamente a finanzas sostenibles y surgen valores también dedicados a eso. Pero aquí entra en juego otro tema, y es el tema del greenwashing. ¿Se están vendiendo como finanzas sostenibles algunas que no lo son? Lo cierto es que cuando empezaron las finanzas sostenibles, recordemos, por ejemplo, en 2007, cuando emitió el primer bono verde el Banco Europeo de Inversiones, sí que hubo productos como este, que sí que era completamente coherente y orientado a sostenibilidad y a largo plazo y desde el sector público, pero también es verdad que se apuntaron intermediarios financieros privados que, como no había una regulación, no había una taxonomía, no había, digamos, una estandarización de productos ESG, pues se pudo decir alegremente que un producto era ESG sin que lo fuera. Ahora esto ya ha cambiado, ya hay una taxonomía europea, ya hay un reglamento desde el pasado mes de marzo, y además va a haber obligación de etiquetas verdes para explicar en la comercialización de los productos si son verdes o si son parcialmente verdes o si no tienen esa orientación sostenible. Porque precisamente esta semana se anunciaba que la Comisión Europea quiere limitar lo que se considera como inversión verde, entiendo que orientado a poner unas normas más estrictas que las que teníamos hasta ahora, ¿no? Sí, hay que destacar el liderazgo mundial de Europa en finanzas sostenibles. Liderazgo que es verdad que hay otros continentes, como por ejemplo el asiático, que sí que está avanzando muchísimo en finanzas sostenibles, pero frente al resto del mundo, Europa ha sido precursor y no solo por el Horizonte 2020, sino también incluso por los fondos Next Generation de recuperación europeos, que sabes que el 50% son para productos sostenibles, sino además por toda esta regulación específica, como muy bien indicaba, del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que ha continuado con una taxonomía que ha sido un diccionario, un glosario de términos para saber lo que es sostenible y lo que no lo es, y para diferenciar, clasificar y sobre todo clarificar la sostenibilidad
y el reglamento que entró en vigor el pasado mes de marzo y que además, como digo, en la comercialización de productos financieros obligará a que se especifique los productos que son totalmente sostenibles, parcialmente sostenibles o que no son sostenibles. Isabel, ¿son rentables las inversiones sostenibles? Pues las inversiones sostenibles son rentables y además pueden ser más rentables que las no sostenibles. Reducen el riesgo, además reducen la volatilidad y en el largo plazo, precisamente por la megatendencia, son más resilientes, son más sostenibles. Sí que es cierto que además en el mapa de riesgos las finanzas sostenibles tienen un mayor mapa de riesgos, amplían más el foco y les dan más garantías a los inversores. Te quería preguntar cuáles son las tendencias en finanzas sostenibles que hay ahora mismo. Me hablaba el otro día, por ejemplo, un analista de algo que me resultó muy curioso, la pasta de papel. Es algo que no se nos pasa por la cabeza, pero efectivamente todo lo que tiene que ver con el packaging de cualquier cosa ahora mismo se está orientando a que sea de papel y no de plástico, por ejemplo. Sí, la eliminación de los plásticos es una tendencia que ha llegado para quedarse. Y luego, bueno, pues lo que se llaman las 3 R's, ¿no? El reciclaje, la reducción y la reutilización, lo que se llama la economía circular. El confinamiento, por ejemplo, mostró cómo había unos hábitos de consumo mucho más prudentes, mucho más sostenibles y realmente todos los productos, todos los sectores que sean amables con el entorno, tienen mucho mayor recorrido. Las energías limpias, las tecnologías respetuosas y, desde luego, es ese carácter transversal de la sostenibilidad que no afecta solo a un sector, sino que afecta a los usos y costumbres de los ciudadanos, porque la sostenibilidad llega a todo. No solo tenemos que verla como inversores, sino tenemos que verla como ciudadanos, como consumidores y como padres de generaciones futuras. Está claro, y luego pues además hay muchísimos valores en bolsa ahora mismo que pues no son de origen sostenibles, pero están orientándose a ello. ¿Eso les sirve al inversor? Vamos a ver, los inversores lo que tienen que buscar es su arquitectura a largo plazo, es decir, tienen que ver qué orientación de productos, qué orientación también coherente con sus usos y costumbres y qué orientación estratégica sectorial para largo plazo buscan en sus inversiones. Y a ese respecto hay varias pistas. Primero, está mejorando la homologación y la estandarización de productos sostenibles, de manera que pueden ayudarse con grandes partners como pueda ser Morningstar o grandes gestoras que empezaron en la sostenibilidad desde el principio. Hay gestoras de fondos de inversión que son 100% sostenibles y luego también se pueden ayudar por diferentes herramientas de rating que ya están en marcha. Y a ese respecto, como digo, se está mejorando mucho más porque incluso llega esa permeabilidad a los pequeños inversores. Y en segundo lugar, destacar que la inteligencia artificial y la robotización están generando una mejora en el perfilado de los productos sostenibles, de manera que ahora sí que hay posibilidad para estas gestoras de ir mejorando en ese barrido de sostenibilidad en los modelos de negocio. A ese respecto, se pueden vincular los dos ámbitos. El ámbito que ya desde el principio era, digamos, nativo puro sostenible, o el ámbito de aquellas otras empresas que tienen una orientación a la sostenibilidad en sus modelos de negocios posterior. Y hay una cosa que me interesa para terminar, el perfil del inversor en sostenibilidad. ¿Es cada vez más global o es más joven que el de otro tipo de inversiones? Vamos a ver, respecto al perfil de inversores hay dos comentarios. El primero es que cuando empezó la sostenibilidad era un perfil de inversor institucional o de gran inversor, es decir, grandes planes de pensiones, grandes fondos de inversión que
una parte de sus carteras la vinculaban a sostenibilidad, pero no había prácticamente participación de inversores particulares, entre otras cosas porque desconocían que existieran este tipo de productos. Claro. El crecimiento de la inversión sostenible ha generado que cada vez haya un porcentaje mayor, todavía no es mayoritario, pero sí inversores particulares cada vez más están incorporándose a este tipo de productos y realmente la tendencia es creciente, tanto en inversores institucionales como en particulares, aunque el porcentaje mayor es para inversores institucionales. Sigue siendo así. Y respecto a la edad, lo que me decías, esto es un mito. Decir que los millennials son sostenibles es verdad, son más sostenibles que las personas de mediana edad, pero sí que es cierto que ahora mismo con los planes de pensiones privados hay muchas personas de mediana edad que ven que el horizonte es de largo plazo en sus aportaciones a planes de pensiones y que buscan la sostenibilidad no solo en la cuantía, sino en el contenido de sus pensiones. Claro, y además es más mayoritario el perfil de persona de mediana edad que invierte que el de millennial, eso está claro. Pues Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, un placer haberte recibido aquí en Ecosistema Digital en My Economy. Muchas gracias por habernos aportado luz sobre este tema tan importante como son las finanzas sostenibles. Gracias a vosotros.